Saludos. Titulamos este vídeo Reptil, Influencia, Especulación 18. Finalidad reptiloides. Artefactos testimoniales número 36. En un vídeo anterior nosotros hemos tratado del posible origen de estas entidades o de este poder reptiloide. Y dijimos que nuestra investigación, opinión, nos dice que el origen se encuentra en el inicio de nuestra dimensión que calificamos como una dimensión secundaria. Ellos estarían desde el origen, desde el propio origen de esta dimensión. Es decir, no vendrían de ningún lejano planeta ni de ningún lejano sistema estelar, que también en nuestra serie paralela ya hemos compartido y estamos compartiendo que el espacio exterior es un espacio inexistente. Solo existe un espacio interior. El espacio interior sí existe, pero el espacio exterior de los astronautas no existe. Entonces, ¿cuál sería la finalidad fundamental o la finalidad última de estas entidades reptiloides en relación con el hombre? Sería, por ejemplo, como en una primera aproximación al sistema establecido en esta dimensión, sería la consecución de riqueza o la consecución de poder. Entonces nosotros decimos, pues esos son finalidades, pero dijéramos así, secundarias. Es decir, los sistemas políticos, económicos, religiosos, pues son instrumentos que persiguen una finalidad última, y esa finalidad última, según nuestra opinión, investigación, es el alma humana. El alma del ser humano es la finalidad última de estas entidades que están, dijéramos así, están dirigidas por el Het. Hemos dicho Het como gestor exterior dimensional. También le pueden llamar el ojo que todo lo ve, u otros nombres que cada persona ya pues se puede imaginar. Entonces, nosotros decimos, esa es la finalidad última, el alma humana, o la finalidad esencial. Entonces, pero tenemos también que establecer, precisamente en todas las tipologías reptiloides, pues establecer una diferencia de fines, dijéramos así, porque precisamente todo el mundo de la oscuridad pues forma una jerarquía, es decir, está establecido jerárquicamente. Entonces, no es lo mismo la finalidad de la cúspide de esta jerarquía, que sería el Het, no es lo mismo, es la finalidad que, por ejemplo, niveles inferiores. Entonces nosotros decimos, ¿cuál será la finalidad de la cúspide de esta jerarquía oscura? Pues la finalidad sería la permanencia, es decir, la existencia. Y la existencia precisamente en esta creación secundaria, es decir, la permanencia de la creación secundaria que nosotros habitamos, donde nacemos y morimos, porque hemos dicho que esta es una creación secundaria, manipulada e intervenida. Entonces, la existencia, y fíjense en el fonema ex, ex, y existencia significa también esa partícula, como por ejemplo en la palabra exterior, es decir, en el exterior, o también la palabra inglesa exit, que exit, x, pues significa salida, es decir, porque precisamente todo el simbolismo, todo el lenguaje, toda la numerología está establecida de un modo, dijéramos así, con una correlación perfecta con la realidad. Es decir, esta entidad, pues su existencia pues depende de mantener precisamente esta realidad secundaria. Entonces, esa es, y hemos dicho también que precisamente para mantener esta existencia y esta realidad secundaria, pues precisa
precisa precisamente de la energía humana, y el máximo, dijéramos así, poder de la energía humana es el alma humana. Entonces esa sería la finalidad de la cúspide. En cambio, en niveles inferiores, pues en escalones inferiores, pues estarían estas distintas tipologías y razas, y dijéramos así, niveles, entre ellos el relevante nivel de los reptiloides. Y entonces estos niveles, pues ellos no van a tan largo plazo, ellos van, sobre todo, podemos decir que su finalidad es la vampirización de la energía humana y obtener beneficios de la energía humana. Esto está muy bien expresado, como ya hemos dicho en el vídeo anterior, en la película El destino de Júpiter. En el destino de Júpiter, esta cúspide pues establece un sistema, dijéramos así, económico, en que precisamente el dinero y la riqueza y ese poder pues está en función de obtener unos frasquitos, y en esos frasquitos lo que se encuentra es la energía humana, porque esta energía humana nos dicen ellos que la recogen cuando se produce una cosecha que ellos propician, y una cosecha pues sería, según ellos, nos establecen en esa película con, dijéramos así, metafóricos grados de verdad, pues sería cuando existe la destrucción de ese planeta, por ejemplo, por guerras. Entonces, toda esa muerte produce de seres, en este caso humanos o humanoides, pues produce precisamente esa energía. Ellos la recolectan y eso es lo que más les sirve a ellos, porque les sirve precisamente para permanecer, porque es la esencia humana. Entonces, en estos niveles inferiores, a medida que se va produciendo el alejamiento de esa cúspide, pues son más ciegos, ellos solamente piensan en vampirizar simplemente. Y así, por ejemplo, pues en un nivel cotidiano, los parásitos ellos sí pueden terminar contigo totalmente, y no se paran y terminarían con toda la humanidad. ¿Qué es lo que los frena? Pues lo frena precisamente ese nivel superior donde está la cúspide, porque la cúspide sabe que es imprescindible para ella pues mantener a este rebaño, que somos nosotros en este caso, porque le damos la energía precisamente para mantenerse él y mantener esta creación secundaria. Pues eso es precisamente lo que evita que en un principio pues estas entidades de niveles inferiores pues no nos eliminen, porque estas entidades inferiores tienen super tecnología, por supuesto que sí, pero están regidas por precisamente esta cúspide o este ojo que todo lo ve, y ella es la que realmente tiene todo el conocimiento y tiene todo el poder y lo administra entre sus servidores. Entonces nosotros decimos, sintetizando, pues la finalidad de los reptiloides pues en distintos escalones, pues es la energía humana, la vampirización y el alma humana en última instancia. Y en los últimos niveles, como el de los cascarones humanos, pues los cascarones humanos, pues se conforman simplemente pues con el beneficio, por ejemplo, económico, el vivir mejor, o incluso en unos estados de carencia total que nos aboca precisamente este sistema pues a sobrevivir. Ellos simplemente por sobrevivir pues hacen y se ponen al servicio, precisamente al servicio del egoísmo y en contra de la justicia y en contra del alma humana. Entonces, eso sería en síntesis la finalidad de esta estructura oscura que estaría sobre todo en la corteza terrestre, que es la parte más exterior. Y esa corteza terrestre, ¿dónde estaría ubicada de un modo físico? Pues en el subsuelo cóncavo terrestre, es decir, bajo nuestros pies. Es decir, estas entidades y sus influencias no vienen de lejanos planetas ni estrellas, ni ese sistema falso establecido, porque este es un sistema cerrado. Aquí no se puede pasar, como ya hemos dicho, de un determinado nivel, de un espacio interior, no se puede salir a ningún espacio exterior. Y por eso precisamente ellos pues no van a vampirizar otros planetas, como nos dicen falsamente en esa película. No pueden ir porque dijéramos así, su techo dimensional somos nosotros. Nosotros estamos en la cúspide realmente. Entonces, vamos a también en este vídeo a dar dos preguntas, a dar nuestra opinión sobre dos preguntas. Sería la pregunta:
¿Pueden existir reptiloides positivos? Porque hemos notado que muchos investigadores pues se les está adoctrinando, sobre todo de la nueva era, de que existen reptiloides positivos. Incluso pues se les pone a veces como negativos, enfrentados a unos hermanos mayores del cosmos que vienen a ayudarnos. Nosotros decimos, eso es pura obnubilación. Tanto esos hermanos mayores como los reptiloides, todos son lo mismo, entidades negativas que nos quieren hacer depender evidentemente de ellos para mantener precisamente este sistema, entre otros el sistema espacial, que es totalmente falso. Porque entonces decimos, podrían entonces cumplir sus finalidades, es decir, obtener la energía, esta energía que ellos necesitan, podrían obtenerla en otros planetas o en otras dimensiones. Pues evidentemente ya está contestado, no, porque no existen otros planetas ni otras dimensiones, cada dimensión está totalmente clausurada. Entonces eso lo seguiremos compartiendo nosotros en otros vídeos. Entonces nosotros sintetizamos el esquema general, que es simple y profundo. Decimos, el universo es uno y es simple y profundo, porque simplemente con 3 principios pues nosotros elaboramos todo el puzzle de comprensión. Estos 3 principios serían que existe un eje central y después otros 2 ejes. El eje central es imperceptible por su propia naturaleza, porque es de una dimensión superior, es la causa, y otros 2 ejes, que serían los polos, podemos decirle polos, que realmente esos sí son perceptibles. Y entonces en ese sistema simple y profundo, pues existen 2 sentidos, porque uno de esos sentidos es el que dio lugar, que es la salida precisamente de la dimensión original. Entonces ese es el sentido hacia el exterior, hacia la corteza, y ese es el sentido y esa es la influencia precisamente de estas entidades reptiloides, con el head a la cabeza de todas. Y existe otro sentido que no es hacia el exterior, sino que es hacia el interior, es decir, hacia el centro, es decir, hacia el auténtico origen. Y nosotros estamos en esa proximidad. Somos, dijéramos así, la coronación de esta dimensión, que precisamente, pues, estas enseñanzas provenientes de esa oscuridad, pues nos ningunean, nos dicen que no tenemos apenas importancia, que estamos dijéramos así, en el último rincón de la galaxia, etcétera, etcétera. Bien, nosotros, como este vídeo se titula Finalidades reptiloides y está dentro de lo que hemos denominado artefactos testimoniales, pues vamos a seguir presentando otra serie de estos artefactos que dan testimonio de este establecimiento, de este poder reptiloide. Aquí estamos viendo una de estas joyas de orfebrería en oro de la cultura tairona de Colombia, del 100 después del Cristo al 1700. Eso es lo que establece esta oficialidad. Pero nosotros queremos destacar que estas entidades reptiloides pues tienen el mayor conocimiento de lo que son las energías de todo el sistema. Porque aquí, si se fijan en esta parte, en estos adornos que están ambos flanqueando por la derecha y por la izquierda, pues vemos aquí las espirales, que son los 2 polos que nosotros tenemos decodificados, es decir, los 2 ejes que sí son visibles. Estas entidades pues conocen y conocían pues más que el ser humano, que somos los últimos ingenuos, pero más potenciales que llegamos a esta dimensión. Y también en la cultura maya, en Yucatán, en la ciudad de Mayapán, en México, pues aquí tenemos esta figurilla que es evidentemente una tipología reptiloide, en la cual pues la prominente hocico y con la lengua afuera pues nos lo está diciendo todo, pero tiene muchos adornos, porque esos son, dijéramos así, la complejización también física y tecnológica, que va en contra pues de la simplicidad del verdadero universo. Y aquí, para que vean otra clara tipología reptiloide que también estaba presente en África y en todo, como ya hemos visto, y en todos los rincones físicos de esta dimensión, en Costa del Marfil. Esto es una tipología típica reptiloide, humanoide. Y en la Casa Museo del Alabado, porque muchos de estos
museos, para mí los más importantes precisamente no son los públicos, sino son coleccionistas privados que precisamente pues es donde se encuentran más artefactos realmente verdaderos, porque nuestra experiencia es que la museística oficial pues van desapareciendo, y decimos la palabra desapareciendo entre comillas, progresivamente este tipo de artefactos. Entonces para nosotros, esto está en Quito, en Ecuador, pues es una tipología típica rectiloide y tiene un objeto que es de alta tecnología, pues que nosotros quizás decodifiquemos en un futuro. Y en la otra parte del mundo muy importante, civilización oriental en China, pues esto es en la China antigua, estas figurillas de jade que son muy abundantes, y estos son modelos muy abundantes, es decir, los humanos de ahí pues ya totalmente adoctrinados según nuestra opinión, pues veían incluso, dijéramos así, con veneración a estas entidades, porque cualquier persona estará viendo precisamente aquí la tipología humana y la tipología reptiloide y el acto que están realizando evidentemente. Y eso pues el ser humano cascarón chino pues lo veía bien, lo veía positivo, incluso coleccionaba y poseía estas figurillas. Y la cultura de Iquiz de 1500 a.C. a 1570 después de Cristo en Costa Rica, pues para nosotros estos son evidentes tipologías reptiloides, al mismo tiempo que en toda la zona europea y sobre todo en la parte de Ucrania, en el cuarto milenio son establecidas, esto es lo que se llaman las estatuas polosianas, que son muy misteriosas, pero que para nosotros representan tipologías reptiloides. Y aquí, en la primera cultura que encontró Colón, fíjense la palabra de Colón y fíjense la palabra colonizar, y fíjense también en el ser humano el colon, que todo es semejante, y precisamente estas entidades, una manera de conquistar o de colonizar la naturaleza humana de las más frecuentes y abundantes es a través del colon. Y en esto también pues ya trataremos más a fondo este tema. Pero fíjense aquí que esta cultura, que es de las primeras que encontró, nos dicen Cristóbal Colón al llegar a América, a la zona del Caribe, pues estaba la cultura taína ya desaparecida, los taínos, y para nosotros este recipiente con esa figurita pues representa una tipología reptiloide porque conserva la cola y conserva este tipo de hendiduras que están representando las escamas de tipo reptiloide. Es decir, nosotros creemos que incluso físicamente pues estarían ya, sobre todo con las élites, estas tipologías. Y aquí la cultura tairona del 100 después de Cristo al 1700 en Colombia, pues vemos precisamente los simbólicos que son, porque estamos viendo que, dijéramos así, sus miembros superiores pues son serpientes porque la serpiente es reptil y dijéramos, y lo vamos a codificar, que precisamente es el reptil más persistente, porque precisamente tiene forma tubular, y la forma tubular es la forma del toroide. Y terminamos con esta figura de la cultura maya que está en el Museo Popol Vuh de Guatemala, porque para nosotros representa otra tipología, porque son muchas, son diferentes las distintas tipologías reptiloides. Esto es una tipología reptiloide, pero que está representando también a lo que puede significarse como un draco, porque los dracos pues se le atribuye que la capacidad de volar, porque estamos viendo aquí precisamente cómo es semejante a, dijéramos así, a la estructura del murciélago, como estamos viendo aquí, parecen prolongarse sus dedos, y esto parecen membranas, y entonces sería un tipo reptiloide, tipo murciélago o tipo draconiano. Entonces nosotros terminamos aquí en este vídeo en que hemos querido sintetizar cuál es la finalidad permanente de estas entidades reptiloides en relación con el ser humano. Pues sería la colonización de nuestra dimensión, la colonización y precisamente vivir y vampirizar esta energía humana. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.